Bien, este video va a ser bastante corto porque vamos a crear la persona de contacto para la empresa, cliente o comprador que hemos creado. Entonces vamos primero a acá donde dice Salesperson. Voy a entrar ahí. Voy a buscar mi empresa. Por criterio de búsqueda, acá podemos adaptar filtros, ¿ya? Para que sea más rápido buscar. Y hay que ponerle el que diga search. Voy a buscarlo, no lo encuentro. Ah, a veces es difícil de encontrar, así que mejor lo pongo acá, search term. Ya, y yo le puse en search terms 147. Y me va a ser más fácil buscar. Uy, hay muchos, ¿no? El mío es el comprador inglés. Entonces, como hay muchos, entonces le pongo mi criterio de búsqueda y voy a ir a lo que guardé, mi comprador inglés, su número. Y ahora sí, más fácil. Ahí está. Tengo varios, ¿no? Pero el que quiero ahorita es el comprador inglés, ¿no? Entonces voy a ir a comprador inglés. Le voy a poner editar. Y acá si no me equivoco, relationship. Ya, o en contacts. Creo que es en... es en contacts, perdón. En contacts, porque ahí me sale que persona de contacto. Y ahí le voy a crear en contacts, perdón. No en relationships, ¿ya? Es en, en contacts. Ya, ahí le voy a poner create. Y acá, cuando lo creemos, le va a asignar un nombre. Por ejemplo, acá vamos a crear a María Smith. Ya, y voy a entrar acá. Y si te fijas, voy a jalar el nombre María Smith. Vamos a ponerle señorita María Smith. Y el lenguaje para la correspondencia vamos a ponerle inglés. En English. Nada más. No le voy a poner absolutamente nada más. Con eso es suficiente. El país. Por ahí no sé si me sale eh, address. Ya en dirección. No me sale nada. Ya así que no está en create. En address. A ver, está demorando un poquito en entrar. Más que todo en country, ¿no? En address, pero en address le voy a dar cancel porque yo quería poner para la persona de contacto que estoy creando. No me sale, no me sale. Entonces voy a darle retroceder, no hay problema. Puedo retroceder, no pasa nada. Ya. Contact information. En address quería ponerle US, pero no me permite. ¿Ya? Así que no pasa nada. Y ya le puse más que todo lo más importante. Entonces ahora solo le voy a dar. Como ya he creado. Le voy a dar
Apply. Y miren, esto es interesante porque cuando yo le dé Save, ya acá a persona de contacto, le va a crear acá un numerito. Save. Y miren, María Smith, ese es su, digamos, su interlocutor, ¿no? Por si acaso lo voy a guardar. Lo voy a guardar como la persona de contacto es María Smith y el número que se le ha creado es el 13377. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para mi contacto en español. Voy a salir. Voy a salir. Vámonos ahora a español. Gestión de datos maestros de socio comercial. Voy a agregar el filtro. Le voy a poner criterio de búsqueda para que sea más fácil. Ya, 147. Español. Y es comprador español. Comprador español. Editar. Le vamos a poner persona de contacto. Vamos a crear una persona de contacto. La persona de contacto que le voy a crear es Mario. Mario Sabino. Sabina, Mario Sabina. Ya, vamos a entrar ahora acá. Idioma English. Señor, vamos a ponerle señor. Nada más, creo que nada más. Persona de contacto acá le va a crear. Le va a crear la persona de contacto. Nada más que ponerle, le vamos a dar a aplicar. Y ahora le vamos, ¿dónde está? A dar a guardar. Mientras lo guardo yo lo voy escribiendo acá. Mario Sabina 133 38. Listo, es la persona de contacto y listo. Ya está, así es como vamos a crear la persona de contacto para las empresas de clientes que acabamos de crear. Simple, fácil, ¿no?